un pitcher y un catcher, una combinación fundamental y peligrosa, la cual es llevada por estos dos chicos. Ambos son considerados como la mejor batería, una a la cual ningún otro equipo ha podido igualar. Los dos tienen un futuro prometedor. Sin embargo, después que ocurriera un accidente, es posible que tengan que enfrentar un par de adversidades. Esto para llegar nuevamente a la cima. El anime comienza mostrándonos a Yamada Taro, un patético estudiante de 15 años. Esto dicho por él mismo, que estaba leyendo un par de revistas acerca de la prodigiosa batería Kiyomine Kaname, la cual había estado desaparecida por un buen tiempo. Anteriormente, este chico pertenecía a un equipo de béisbol, el cual él consideraba mediocre. Sin embargo, era el que más destacaba de este, aunque todo esto cambió cuando le tocó jugar contra el equipo Hoya Senior. Aquí fue la primera vez que los conoció, la batería formada por Kiyomine Haruka y Kamane Kei. Como es algo obvio, el equipo de estos dos termina ganando el partido, prácticamente humillando al viejo equipo de nuestro protagonista. Este suceso termina abriendo los ojos de Taro, dejándole miedo a la hora de jugar y abandonando el béisbol después de esta derrota, aunque esto también le deja una gran admiración hacia ellos, debido al gran talento que tenían. A la mañana siguiente, Taro se dirige hacia su preparatoria, lugar donde él considera que es su refugio lejos del béisbol, ya que para empezar, no tiene un club de este deporte. Ni bien ingresa, escucha la voz de unas chicas las cuales hablan de un chico alto y guapo, que está en la puerta de la preparatoria. El prota voltea para ver, y se da para atrás, ya que resulta que sus ídolos, la prodigiosa batería que había derrotado a ese equipo hace un tiempo, estaba en su escuela. Un grupo de chicas estaba rodeando a Haruka, y en eso Kei ve que Taro lo estaba viendo, y va corriendo hasta él. Este le empieza a hablar de forma casual, pero el prota seguía todavía en shock, pensando en cómo estos chicos con gran talento no estaban en una escuela privada, sino en una pública. Kei empieza a hacer unos gestos extraños, y Taro se confunde mucho al verlo así, ya que él solía recordar a Kamane Kei como un catcher sereno y con un cerebro privilegiado, siendo serio a la hora de jugar. En eso, Haruka llega y rompe con el momento incómodo entre los dos. Él pregunta por el chico que estaba con Kei y Taro le dice su nombre, sorprendiéndose de la gran altura del chico. Kiyomine Haruka, el pitcher, se dice que este tenía cañones en vez de brazos, con un físico envidiable. Este era un bateador como ninguno. Los tres comienzan a hablar y Kei, bueno, seguía con sus tonterías. En eso, Taro le pregunta a ambos, ¿por qué escoger entre todas las escuelas una pública sin equipo de béisbol? Kei responde que ya estaba harto que le hablaran sobre lo mismo, admitiendo que nunca en su vida había jugado béisbol, o bueno, por lo menos no lo recuerda. Esto ya que tenía amnesia. Taro le dice que lo que menos esperaba es que él tenga esa personalidad, llamándolo idiota, aunque Haruka revela que él siempre había tenido esa personalidad. Tenemos un flashback de los dos, donde vemos que desde que eran pequeños, ambos, o al menos al principio Haruka, se esforzaban por mejorar en este deporte, hasta que después de tanto, se convirtieron en los mejores, siendo unas grandes promesas. Taro comprende que al perder el béisbol como su disciplina, Kei terminó liberando ese lado tonto que aún tenía, algo increíble. Kei revela que al menos algo le quedaba claro después de escuchar esa historia, y es que Haruka era algo así como su amigo de la infancia. Los tres realizan sus actividades escolares, aunque Taro todavía seguía confundido por lo ocurrido. Aún no entendía por qué escoger una escuela sin equipo de béisbol. Sin embargo, para la mala o buena suerte del chico, resulta que sí había un equipo, o bueno, al menos estaban juntando uno. Los tres son invitados a unirse al club de béisbol, y a pesar de que Taro no quería al principio, al final se une, ya que Haruka lo termina invitando, y como este lo admira mucho, pues no tuvo muchas opciones. Haruka le dice a Kei que también se una, pero este lo rechaza, diciendo que no recordaba ni siquiera las reglas del juego. Sin embargo, Haruka insiste, diciéndole que él era el único que podía atrapar sus lanzamientos. Mientras estos dos seguían conversando, un par de estudiantes se les acercan, mofándose de ellos por entrar al club. Ellos desafían a nuestros protagonistas para probar su experiencia en este deporte, y estos aceptan. Nos dirigimos al patio escolar, donde Haruka se posiciona para poder lanzar, con Taro actuando como el catcher, ya que Kei no quería jugar para nada. El partido inicia. Taro al principio teme, ya que pensaba que la pelota iría como una bala hacia él. Sin embargo, se da con la sorpresa de que Haruka estaba moderando su fuerza, haciendo que la pelota fuera solo a 100 km/h. El rubio achinado se burla de él por su forma tan lenta de lanzar, y el partido continúa con Haruka usando una fuerza deplorable, y con los dos chicos subestimándolo cada vez más por esto mismo. Sin embargo, Taro se arma de valor, y le dice a su compañero que no se contenga, ya que estaba seguro de que él podría atrapar la pelota. Haruka le hace caso, y se prepara, pero en eso,
Kei nota que Taro estaba temblando y lo detiene antes de que Haruka lance, diciéndole que ahora le tocaba a él ser el catcher. Al principio, Kei se quejaba del protector ya que le resultaba incómodo, sucio y bueno, otras cosas. Aunque, después de recibir un par de consejos de Taro, este se prepara para atrapar. El prota ve que Haruka está calentando, notando que esta vez iría en serio. La batería, Kiyomine Kaname, estaba de vuelta. Taro simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Haruka le pregunta a Kei si podía ir con todo. Este le responde que sí, pero que se dé prisa. Y una vez este último da la orden, Haruka se prepara para lanzar. Una vez lo hace, la pelota sale a una velocidad increíble y Kei logra atraparla. Todos quedan atónitos por lo que acaban de ver, y los dos chicos que lo desafían se retiran una vez presencian la potencia que usó Haruka al lanzar la pelota. Nuestros protagonistas se reúnen, y ya ahí Haruka le promete a Kei que con sus lanzamientos se le haría recordar lo divertido que es el béisbol. Sin embargo, Kei se niega a esto y se va corriendo. Esto mientras grita que nunca más jugaría al béisbol. Kei se va corriendo mientras les va diciendo a sus compañeros que eran unos idiotas. Eso y que ya no volvería a jugar béisbol nunca. En eso, Haruka le agradece a Taro por su ayuda, al hacer que Kei vuelva a atrapar de nuevo. Y antes de que este se dé cuenta, se para frente a él para decirle que ahora que lo hizo, lo va a ayudar con su amigo le guste o no. Por lo que el prota acepta esto. Un día después, estos tres se vuelven a reunir. Y como siempre, Kei saluda al prota con su frase característica, lo que hace que el prota se avergüence un poco. Esto por lo idiota que actúa el rubio después de haber quedado con amnesia. Luego de esto, Taro le pregunta si irá a la práctica del club de béisbol, pero este le responde que no iría ni muerto, haciendo un berrinche en plena clase. Sin embargo, viendo que su amigo de verdad se aferraba a no ir, Haruka saca su arma secreta y termina convenciendo a su amigo de una forma muy peculiar, sobornándolo y este al final cambia de opinión de golpe. Taro se sorprende de que un tipo tan estoico como Haruka viera ese tipo de cosas, pero este le dice que en realidad no lo hace, ya que el tiempo que tiene de sobra lo usa para ejercitarse, lo que sorprende al prota por su dedicación. Ya en el campo, Taro prepara todo para entrenar, aunque Kei parece no importarle esto, y solo está perdiendo el tiempo. Pero eso cambia cuando el prota lo invita a jugar, y él lo ve poniéndose unos guantes de bateo. Este se los prueba, y dice que si usara esto fuera de la cancha, seguro sería muy popular con las chicas. Y bueno, entonces ahora sí acepta entrenar. Kei se prepara para poder batear. Haruka, feliz al ver esto, comienza a lanzar la pelota. Sin embargo, el rubio no consigue batear ningún lanzamiento y se vuelve a rendir, yendo nuevamente a la banca. Aunque este les dice que si le pudieran enseñar, tal vez entraría nuevamente. Haruka comienza a mostrarle cómo hacerlo y batea con fuerza y firmeza. Taro se sorprende al ver esto y menciona que los mejores jugadores destrozan a sus rivales de un batazo. Él se comienza a desmeritar un poco, pensando incluso que hay un nivel al que no podría llegar. Kei le dice al prota que Haruka era increíble, y este le menciona que incluso era mucho más que eso. No solo era un prodigio, él era el cuarto bateador del Hoya Senior, un genio. Luego de esto, Kei intenta batear nuevamente, pero al no hacerlo correctamente, se considera patético, lo que Taro recalca en su mente. En eso, Haruka le dice que intente batear del lado izquierdo, mencionando que él era zurdo, aunque cree que lo mejor es que por ahora Kei solo debería atrapar sus lanzamientos, lo que sorprende a Taro por su egocentrismo, aunque esto era algo común entre los pitchers. Kei se prepara para batear una última vez, y cuando lo hace, consigue lograrlo de una forma casi igual a la de Haruka, impresionando al prota, ya que parece que después de todo, Kei no había perdido el toque. Una vez hace esto, intentaría batear mientras le hacían un lanzamiento. En eso, Taro menciona que si bien Haruka era un genio, en su tiempo, Kei era el más prestigioso bateador de Hoya Senior, siendo el tercer bateador. Haruka lanza la pelota, y como es de esperar, Kei logra mandarla a volar con una gran fuerza. Los tres siguen jugando, y mientras están en el campo, son observados por dos chicos los cuales se preguntan, algo molestos, ¿qué es lo que hacían ellos aquí? Los tres se percatan de ellos dos, y Kei les pregunta si querían entrar a jugar también, pero estos responden que no. En eso, Taro parece reconocer a estos chicos, y les preguntan si ellos eran Chihaya Shunpei del Fuyumi Senior y Todo Aoi del Oizumi Senior. Ellos responden que sí, pero eso les daba igual ahora. Ambos se acercan a la cancha y preguntan qué es lo que hacían Kiyomine Kaname en un lugar como este, ya que según decían los rumores, ellos habían recibido varias ofertas de las mejores escuelas de Japón. Ahí Kei responde que esto era porque la escuela quedaba a 5 minutos de su casa, y la razón de Haruka era para acompañar a su amigo. En ese momento, Aoi se acerca enfadado hasta Kei, rompe la película que le dio Haruka y comienza a patearlo, ya que estaba esperando que esta sea algún tipo de broma. El rubio trata de persuadirlo, pero solo hace que este se enfade más con él por sus tonterías. En eso, él comienza a decirles a Kei y Haruka que lo único que quería era alejarse de todo relacionado al béisbol, en especial no volver a ver su condenada batería, y Shunpei recalca que hay varios que no quieren verlos ni en pintura, mencionando que él estaba incluido
en ellos, confundido. Kei trata de pedirle ayuda a Taro, no tiene ni idea de por qué los odian. Y ahora, sumado a todo el tema de la amnesia, él está aún más confundido. Lo último que quería era tener algún problema con ellos. El prota le dice que era probable que no le creían si les decía que tenía amnesia, así que, por ahora debería pretender que los conoce, al menos para evitar preguntas. Kei comienza a fingir que los conocía, sin embargo, no puede evitar actuar como un tonto frente a ellos, yendo de mal en peor al hablar. Ellos se preguntan si en realidad siempre había sido así de tonto, enojándose por su actitud, y al final, ya que no tenía más opciones, Kei les termina diciendo la verdad, decepcionándolos. El rubio intenta arreglar la situación, pero otra vez lo termina empeorando. En eso, Taro interviene y les pregunta si podrían unirse al equipo, mencionando que al ser tan buenos jugadores, sería un sacrilegio no jugar, incluso diciendo que juntos podrían llegar al torneo Koshien, aunque no logra decirlo, trabando sus palabras al sentirse muy nervioso. Ambos se levantan y Aoi le pregunta al prota si él también era un tonto, mencionando que para ellos el verdadero sacrilegio sería seguir jugándolo. En eso, Taro al fin comprende todo. El mejor jugador era quien dirigía al equipo, imponiendo el ambiente, marcando el ritmo, creando jugadas y determinando el resultado, incluso decidiendo el destino de sus inseparables compañeros de equipo. Ambos habían dejado el béisbol sin remordimientos. Ellos habían dedicado casi toda su vida a jugar este deporte, dejando esta marca incluso en la forma en la que llevaban sus mochilas. Así eran ellos. El béisbol fue parte de ellos, y la única forma de alejarse era cortar todos sus vínculos con este, pero aún así, este los seguía persiguiendo. Haruka les pregunta si había vencido a sus equipos en el pasado, confesándoles que él no se fijaba en sus víctimas, por lo que no los recordaba. Sin embargo, se cuestiona si a ellos realmente no les afecta sentirse derrotados, desafiándolos. Ambos exjugadores aceptan esto, y el primero en ir sería Aoi, quien tendría un duelo de bateo con Haruka, teniendo a Taro como catcher. Se muestra una gran tensión en el campo, y entonces el fortachón toma su postura de fuerza. El prota se da cuenta que después de todo, Aoi no había perdido sus hábitos. En ese momento, Kei interviene parando el juego, para nuevamente cambiar de lugares con Taro, aunque luego se muestra renuente a participar. Aoi le dice que si no quería estar aquí, entonces que se vaya, pero Kei le responde que lo último que quería era estar como un idiota sentado en una esquina. Además, también quería ver si podría hacerse amigo de este, lo que termina de sacar de quicio a Aoi golpeándolo. Con Taro ahora apoyando a Kei en el campo, los cuatro intentan comenzar esto, pero Kei sigue con sus tonterías, así que se vuelve algo complicado iniciar el duelo. Haruka detiene esto y le dice a su compañero que se prepare. Este último le dice al fortachón que comenzaría con una bola rápida al centro, aunque este le responde, ya que espera que esta no sea su excusa para después. Comienza el duelo y Haruka lanza una bola de 110 kilómetros, dando el primer strike. Aoi, confiado, le dice que su lanzamiento iba tan lento que se tuvo que adelantar, haciendo que falle. Haruka vuelve a lanzar, pero esta vez Aoi no hace ningún movimiento, marcando el segundo strike. Taro menciona que por ahora todo iba bien, y le da gusto que Kei haya logrado adaptarse sin ningún problema al juego. Shunpei observa cómo va el duelo, y nota cómo ambos iban muy agresivos, aunque no lo aparentaban. Ahora iban en el segundo strike, por lo que este último lanzamiento, los dos irán con todo. Haruka lanza con toda su fuerza, y como era de esperar, Aoi no perdona y batea con una gran potencia, haciendo volar la pelota, y logrando un cuadrangular, parador en corto y primer bateador, exjugador de Loizumi Sr. Este era todo Aoi. El fortachón menciona su victoria. Sin embargo, algo disgustado, Haruka decide que continuarán y que solo esto se acabaría cuando él lo decida. Aoi le pregunta cómo es que puede ser tan egoísta, pero Haruka no dice nada y solo sigue lanzando bolas sin parar. En eso, Shunpei comienza a quitarse parte de su uniforme y menciona que después de ver la fuerza que tienen esos dos, quedaría fatal si ahora era su turno, por lo que probaría algo más a su estilo. Comienza a calentar un poco y cuando Aoi vuelve a hacer volar uno de los lanzamientos, el pelirrojo sale volando con una gran velocidad, atrapando la bola antes de que caiga y devolviéndola. Él menciona que no tenía mucha fuerza, pero él era un velocista sin igual, teniendo la posición de segunda base y siendo también primer bateador, el exjugador de Fuyumi Sr. Este era Chihaya Shunpei. Una vez termina, Haruka se acerca a él para desafiarlo también, pero este se niega, diciendo que lo haría en otra ocasión. En eso, Kei les habla a todos, diciendo que para él, ser catcher era muy aburrido. Sin embargo, jugar con todos ellos era realmente divertido, aunque tanto Aoi como Shunpei no les importa esto, y deciden retirarse del lugar. Taro intenta detener a estos dos, pero justo cuando lo iba a hacer, Haruka interviene deteniéndolos antes, y en ese momento les dice que él ya recordaba quiénes eran. Ellos le responden de forma irónica, diciendo que se le graban, pero cuando voltean, se dan cuenta de que podría ser frustrante, pero sí que les dio gusto que un rival como él los reconociera. Kei se vuelve a acercar a ellos, y como siempre, vuelve a decir sus tonterías,
Ahí le pregunta si querían ser sus amigos, pero estos le hacen a un lado negándose. Este vuelve a hacer un berrinche, pero nadie le toma importancia. Taro también se acerca a ellos y les vuelve a preguntar si podrían unirse al equipo, pero estos vuelven a decir que no. Ellos mencionan que habían rechazado ofertas de mejores escuelas. ¿Por qué se pondrían a jugar aquí si ya lo tenían decidido? Ambos se retiran de la cancha y el prota se decepciona un poco por sus respuestas, aunque aún no pierde la esperanza. Esto ya que él está seguro de que algún día ellos llegarán a cambiar de opinión y se unirán al equipo. Un día después de reencontrarse con la batería Kiyomine Kaname, mientras Aoi se dirigía a su clase, termina encontrándose rápidamente con Shunpei en su salón. Él no tenía ni idea de que ambos compartían clase, y mucho menos que se sentaran uno al lado del otro, lo que genera cierta molestia en el fortachón. De todas formas, este le pregunta al pelirrojo si pensaba unirse al equipo de béisbol luego de lo del día anterior. Shunpei responde que no sería así, pues al igual que Aoi mantendría su postura con no volver a jugar. En eso, sin previo aviso, Haruka, Kei y Taro se aparecen en el salón de estos chicos, buscándolos para ver si habían cambiado de opinión con la propuesta de unirse al equipo. Bueno, Taro comienza a hablar con estos dos chicos, pidiéndoles a través de unos carteles extraños si podían unirse al equipo para después ir a conocerse mejor, mientras juegan videojuegos o pasan el rato. En realidad, se ve que toda esta presentación había sido hecha por Kei, esto para rogarles que por favor sean sus amigos y que no lo odien, diciéndole que no podría dormir y más cosas, usando a Taro como mensajero. Ellos no entienden por qué no lo decía él mismo, aunque eso no importaba. Estos dos terminan nuevamente rechazando al rubio, y este les dice que no habría nadie en su casa, así que nadie los molestaría si iban, aunque esto les importa poco o nada, y se retiran sin decir nada más. En eso, Haruka llama a ambos por sus nombres para poder hablarles. Estos se sorprenden, pues era en serio cuando dijo que no olvidaría quiénes eran. Al ver que ellos no iban a aceptar por nada en el mundo, el peleazul decide sacar su arma secreta dándoles a estos chicos su contenido secreto. Aoi y Shunpei no pueden creer lo que estaban viendo, y quedan perplejos por la gran colección que tenía Haruka guardada. O bueno, más o menos, ya que en realidad estas películas le pertenecían a su hermano, y él solo las usaba como un soborno. Al recibir esto, el fortachón es el primero en ceder ante la tentación, y cambia de opinión diciendo que sí iría a casa de Kei. Por otro lado, el prota pensaba que al ser alguien más correcto, Shunpei no aceptaría algo como esto a cambio, aunque esto no resulta ser así, ya que el pelirrojo también termina cediendo ante este truco, demostrando ser peor de lo que se pensaba. Luego de esto, todo el grupo va hasta la casa de Kei, viendo que no era como lo tenían en mente, considerándolo algo normal. Este muy feliz les abre las puertas asegurando nuevamente que no había nadie dentro, pero al final esto termina no ser cierto. Una vez el rubio se percata que su madre estaba dentro, tira la puerta para luego decirles a sus compañeros que habría un cambio de planes. Ellos debían largarse ahora mismo. Kei trata de evitar a toda costa que su madre se encuentre con ellos. Sin embargo, esto resulta inútil, y de todas formas termina encontrándose con los protagonistas. El rubio se enoja con ella por hacer eso. Se suponía que hoy trabajaría, y no estaría dentro todo el día, pero esta mujer solo le dice que se calme un poco. La madre de Kei se presenta con todo el grupo dándoles las gracias por aguantar a su rebelde hijo. Taro nota que esta mujer era realmente amable y serena, pensando en por qué Kei se avergonzaría de ella. Sin embargo, rápidamente el prota comprueba que se había adelantado al decir esto, pues ella demuestra ser todo lo contrario a lo que mostraba. En eso, Kei no aguanta más, y termina por explotar al ver cómo su madre lo estaba avergonzando, estallando en una forma algo peculiar. Ya en su habitación, el rubio se disculpa con todos por la actitud de su madre. Según lo que sabía, ella estaría fuera de casa por un buen tiempo. Sin embargo, en vez de estar molestos o algo, resulta que en realidad esta situación termina dejando a Aoi y Shunpei riéndose a carcajadas, tratando de ocultar sus rostros, porque ya estaban empezando a llorar de tanto reírse. Esto al ver lo irónico que es como Kei tenía que estar aguantando a su familia al vivir con ellos, dándole ánimos. En eso, el grupo piensa que lo mejor era empezar a jugar videojuegos, así que el rubio sacó un par de estos para iniciar, aunque el género no termina por ser del gusto de Aoi, y termina discutiendo con Kei al ver cómo este ya estaba comenzando a provocarlo. En lo que esto sucedía, Haruka termina por mostrarle a Shunpei un guante de béisbol que tenía Kei escondido debajo de su cama. Este último le reclama a su amigo por hacer esto, mencionando que solo se quedó con este porque había visto que costaba mucho, dejando en claro que no tenía interés alguno en el deporte, aunque esto no parecía así. Aoi y Shunpei mencionan que ese guante que tenía era de los buenos, dudando mucho en las palabras del rubio hacia ellos. En eso, Kei le dice que esto no era lo que pensaban, apostando que de seguro ellos también tenían sus guantes guardados en algún lugar. Muy nerviosos, ambos niegan eso diciendo que ellos ya se habían deshecho de los suyos hace mucho. Kei obviamente no les cree, y al final esto termina creando una discusión entre todos. En eso, Haruka interrumpe lo que estaban haciendo, sacando 3 formularios para que puedan entrar al club de una vez. Ya sin más opciones, Kei, Aoi y Shunpei deciden aceptar entrar a regañadientes, formando así de una vez el equipo entre estos exjugadores. Al día siguiente, Aoi se encuentra nuevamente con Shunpei, preguntándole si iría hoy a la práctica, y este le responde
responde diciendo que era lo más probable. El fortachón también le pregunta si había traído su guante para poder jugar, pues él sí lo había hecho. Shunpei responde que sí, también lo había traído por si acaso. En eso, el pelirrojo se burla de Aoi, diciéndole que de seguro cuando dejó de jugar, mandó a que enterraran por ahí su guante, pero al final decidió esconderlo bien para que no lo hagan. Este le dice que solo lo había dejado tirado por ahí, y que de seguro contrario a él, Shunpei lo había guardado con candado y todo para que no lo encontraran. Al final ambos terminan negando sus suposiciones, aunque resulta que en realidad los dos no estaban del todo equivocados con lo que estaban diciendo, ya que la verdad era que ambos terminaron escondiendo sus guantes, para conservarlos aún si no jugaban. Pasamos al campo de la preparatoria. Ahí vemos como todo el grupo comienza a entrenar para poder agarrar el ritmo, luego de haber estado tanto tiempo sin haber jugado. Como siempre, Kei estaba quejándose de estar atrapando los exagerados lanzamientos de Haruka, pensando en retirarse otra vez. Sin embargo, él es detenido por este sobornándolo nuevamente con una película de su hermano, la cual menciona que era la mejor que él tenía en su repertorio. Como era de suponer, el rubio termina cediendo de nuevo, demostrándole la debilidad que tenía ante este tipo de cosas. Taro observa cómo es que el equipo cada vez más comienza a tener una mejor coordinación, viendo la emoción que tenían al jugar después de tanto tiempo. En eso, Haruka sigue manteniendo sus lanzamientos a gran velocidad hacia Kei, reclamándole que debe de dejar de soltar la pelota cada que lo atrapaba, pero este le dice que él solo era un aficionado. ¿Cómo atraparía si cada lanzamiento que hacía se lo tomaba muy en serio? Shunpei menciona que es raro ver cómo Kaname Kei, el comandante, quien era conocido por nunca soltar una pelota, ahora las deja caer como si nada, lo cual Aoi reafirma preguntándose si esa cosa en verdad era Kamane Kei. En eso, dos miembros del club de béisbol, Izumi y Sato, van hasta el campo para entregarles a los protagonistas el mensaje de un equipo que estaba desafiando a la escuela a un partido. Este desafío venía de parte de la escuela privada Tetoku, la cual era conocida por tener un equipo con jugadores de un buen nivel. Resulta que uno de los jugadores del Tetoku, Kokuto Ichiro, le había pedido a su entrenador jugar con la escuela Kotesashi, al enterarse de unos rumores que aseguraban que Kiyomine Kaname podrían estar ahí, razón por la cual no iba a desperdiciar una oportunidad como esta para poder enfrentarlos. Una vez llegan a la escuela, los protagonistas se dan cuenta del gran equipo de entrenamiento que tenía esta escuela. Kei le pregunta a Haruka si esta escuela era buena jugando. Este le responde que sí, a lo cual el rubio menciona que entonces no importaba. De igual manera iban a ganar. Taro se preocupa al escuchar esto, pues pensaba que Aoi y Shunpei iban a regañarlo por lo que dijo. Sin embargo, cuando el prota voltea a verlos, se lleva la sorpresa de que ambos estaban realmente deprimidos. Resulta que cuando ellos abandonaron sus respectivos equipos, varias escuelas le ofrecieron ofertas para que se unieran a ellos. Ellos al principio rechazaron a todas estas, ya que no tenían pensado volver, pero ahora se estaban arrepintiendo al ver cómo es que cambiaron las cosas. Viendo la mirada que tenían ambos, Taro tenía una predicción triste de lo que podría pasar, pensando que lo más probable era que tanto Aoi como Shunpei se terminen cambiando de equipo si se les presenta nuevamente la oportunidad. El prota no los culpaba, pues si venían a este equipo, lo más probable era que mejoren en varios aspectos. Eso era lo correcto, pero aún así no dejaba de ser algo duro. Antes de que entraran a la cancha, ambos equipos se terminan cruzando en el camino. En ese momento, el equipo Teitoku saluda a la escuela Kotekashi de una forma muy formal, esto como un acto de provocación, ya que querían demostrar la superioridad que tenían al ser una escuela privada. Sin embargo, Taro se termina percatando de esto. Él nota en ese momento que el Teitoku ahora se podría considerar el rey en este partido, pero menciona que justo ahora esto ya no le importaba. El prota se acerca hacia ellos, y en acto de devolverles la provocación, este le da las gracias al equipo contrario por escogerlos como adversarios, haciendo también una reverencia. En eso, Kei y Haruka se unen a Taro, agradeciéndoles de la misma forma a los del Teitoku. Aoi y Shunpei se burlan un poco del prota por ser tan dramático, pero de todas formas, ellos piensan que no se deberían quedar atrás, y de igual forma agradecen a esta escuela por permitirles jugar aquí. Los jugadores del Teitoku se alegran de escucharlos decir esto, y rápidamente estos le dicen a los protagonistas que no pierdan el tiempo, y entren al campo. Una vez dentro, vemos como Ichiro, al ver nuevamente a la batería del Hoya Senior, se emociona de que en verdad estén aquí. Este les pregunta a ambos cómo habían llegado a parar hasta una escuela pública. Kei y Haruka se muestran algo confundidos, pues no solo el rubio no se acordaba de este, su compañero al ver a este jugador tampoco tiene idea de quién sea, dejando al resto de jugadores del equipo contrario consternados al ver cómo estos dos no reconocían a su jugador estrella. Aoi se sorprende también de esto. Él ya se lo esperaba de Kei porque tenía amnesia, pero al menos esperaba que Haruka pudiera saber quién era Ichiro, aunque Shunpei menciona que esto es de seguro porque Haruka olvidaba a todo el que perdiera contra él. Kokuto Ichiro, siendo el cuarto bateador del Teitoku, se ganó también el título de ser la estrella del equipo, al saber utilizar muy bien su fuerza al batear estando tan solo en primer año. Un jugador honorable el cual es muy respetado por sus compañeros. Ichiro le pregunta a Kei sobre la promesa que habían hecho hace tiempo, esperando que al menos pudiera recordar esto, pero esto no resulta ser así, y este solo termina diciendo sus tonterías de siempre.
La estrella del Tetoku se decepciona al ver esto, pero menciona que desde que lo derrotaron, ha estado esforzándose mucho, entrenando sin descanso para mejorar su habilidad, así que en este partido que tendrán, hoy se aseguraba de ambos. Kiyomine Kaname, no olviden el nombre de Kokuto Ichiro. Mientras tanto, vemos a los entrenadores del Tetoku hablando sobre lo que les dijo Ichiro hace un tiempo, preguntándose si realmente la prodigiosa batería del Hoya Senior estaba en la escuela Kotekashi como decían los rumores. El entrenador principal, Iwasaki, menciona que no estaba muy seguro de que esto sea cierto, pero si fuera el caso la verdad sería muy extraño. El Tetoku ya tenía pensado fichar a estos dos una vez salieron de su equipo, e Iwase agrega que al igual que ellos, también estaban buscando que Chihaya Shunpei y todo Aoi se unieran, pero al final se les escaparon y no supieron más de ellos. Bueno, hasta ahora, al ver cómo estos cuatro grandes jugadores estaban juntos en un solo equipo, Iwase entra en pánico, tirándose al piso preguntando cómo es que pueden estar yendo a una escuela pública. El otro entrenador trata de calmarlo, mencionando que si seguía diciendo eso, haría que los chicos de su equipo se desanimen. Rápidamente, este entrenador recupera la compostura, o bueno, más o menos, y manda a sus chicos a calentar aún con lágrimas en sus ojos. El viejo trata de calmarse, luego de ver que los jugadores que tanto querían su equipo, terminaron uniéndose a un equipo diferente, aunque claramente no puede, y solo se queda sentado esperando a que comience todo de una vez. El partido entre la escuela Tetoku y la escuela Kotekashi da inicio. Al ver a su alrededor, Taro nota la gran diferencia que había entre un equipo con el otro, mencionando que no tenía nada claro lo que podría pasar en este partido, aunque lo único que espera es que Haruka pueda controlar al rubio mientras están jugando. A continuación, uno de los bateadores del Tetoku se pone en posición, y mientras hace esto se comienza a burlar de Kei y Haruka, mencionando que mientras vio cómo entrenaban, se dio cuenta de que estos dos no eran la gran cosa. En eso, algo extraño se enciende dentro de Kei, y este le responde al jugador mencionando que solo estaban ahorrando energías para lo que venía ahora, así que era mejor que no se confíe. Rápidamente, Kei le da la señal a Haruka para que lance de una vez. Este se da cuenta de esto, y se comienza a preparar para lanzar. Los del equipo contrario se seguían burlando de ellos, pensando que este partido sería muy fácil de ganar. Sin embargo, una vez Haruka está listo, con una gran potencia lanza la pelota para que esta vaya con una velocidad simplemente increíble, logrando Kei atraparla sin ningún problema. Con esto ya no cabía duda, sin duda, ellos eran esa batería que jugaba para el Hoya Senior. Ellos eran Kiyomine Kaname. Continuando con el partido, Haruka lanza la pelota con una gran velocidad, logrando hacerle al bateador 3 outs obligándolo a cambiar de lado, y sorprendiendo a todos por la gran habilidad que tenía. Eiichiro menciona que no esperaba más de esa prestigiosa batería, y mientras los demás van cambiando de lado, Taro nota a la distancia como Kei estaba tirado en el suelo, pues resulta que esos lanzamientos terminaron por dejarlo casi muerto, aunque esto ya se lo veía venir. Una vez la prodigiosa batería terminan en el campo, del lado de la escuela Kotesashi, ruega a Haruka y Taro que por favor pararan, argumentando entre lágrimas que por culpa de estos partidos había conflictos en el mundo. Sin embargo, a su amigo parece importarle poco o nada esto, y solo ignora mientras calienta nuevamente para poder lanzar, mientras que el rubio sigue insistiendo en que parara. Mientras tanto, pasando nuevamente al campo del partido, vemos como ahora a quien le tocaba batear era Aoi, el cual con una gran fuerza consigue hacer un cuadrangular, dejando a todos sorprendidos por la potencia que empleó este parador en corto. Aoi vuelve a la banca luego de terminar su turno, siendo felicitado por Kei debido a su gran lanzamiento, presumiéndole su desempeño como bateador, mientras que del lado de Tetoku, el entrenador comienza a lamentarse al ver lo que hizo este chico. Ahora llegaba el turno para que Shunpei batee. Este comienza a prepararse mencionando que para él no era muy bueno usar un juego tan bruto, esto mientras observa a sus compañeros discutir un poco por ver quién bateaba mejor, y las tonterías de Kei. De parte del otro equipo, el que se encargaría de lanzar la pelota sería Takagi, uno de los pitchers de Tetoku. Una vez este comienza a lanzar, vemos como Shunpei no batea los primeros lanzamientos, llegando al segundo strike, hasta que a punto de llegar al tercero, este comienza a abanicar el bate haciendo foul tras foul, mientras que el pitcher seguía intentando buscar el tercer strike. Luego de un rato, al final el pelirrojo deja pasar el tercer strike, retirándose, aunque no tan preocupado ya que según sus palabras, la primera entrada siempre servía para evaluar al pitcher, pero de igual manera hoy le pide que le pusiera más ganas al batear. Sin embargo, esto que Shunpei hizo es reconocido por el entrenador del Tetoku, quien resalta el desempeño que tuvo el chico. De parte de la escuela Kotesashi, era hora de que Kei actuara de bateador, siendo motivado tanto por Aoi como Shunpei, lo cual sorprende a Taro, pues aún le parecía raro como dos grandes jugadores como ellos estaban jugando de parte de una escuela pública. Los dos entrenadores del Tetoku ven como el ex tercer bateador del Hoya Senior entraba en escena, esperando ver la gran habilidad que este tenía al batear, aunque luego de que recibiera los 3 strikes
pues rápidamente se muestran sorprendidos por cómo este no pudo hacer nada. Kei regresa hasta la banca con una mirada algo seria, o al menos eso es lo que aparentaba, ya que luego de que este vaya hasta sus compañeros, nuevamente comienza a hablar sus tonterías de siempre, dejando a todos en el equipo sin poder responder a lo que estaba diciendo. En eso, este les pregunta a Aoi y Shunpei por qué mejor no se unían al Tetoku, lo cual deja sorprendidos tanto a ellos como al prota, aunque ellos mencionan que eso no sería posible. Esto porque en un principio ya habían rechazado la oferta que les dieron cuando ellos mismos los invitaron. Sin embargo, Kei sigue diciéndoles que no habría ningún problema con separarse, pues ellos seguirían manteniendo contacto, esto ya que son amigos inseparables, aunque los demás pensaban todo lo contrario. El rubio da una explicación muy extraña sobre el por qué ellos deberían buscar un mejor equipo, decidiendo que una vez demuestren lo buenos que son ganando este partido, de seguro el Tetoku los recibiría con los brazos abiertos. Shunpei y Aoi responden que no deberían adelantarse tanto a lo que dice. Después de todo, incluso si quisieran cambiarse de equipo a estas alturas sería un gran fastidio. Sin embargo, Kei no entendía por qué decían esto, pues parecía que ellos estaban dispuestos a pasarse al Tetoku, a lo que un poco nerviosos, ambos responden que no era así. Al escuchar esto, Taro se da cuenta de algo que no había notado antes. Esto era que a pesar de haber perdido la memoria, Kei seguía siendo igual de perceptivo y observador que cuando era parte del Joya Senior. El prota cree que tal vez este partido de entrenamiento lo pierdan ellos, aunque realmente era difícil saberlo al ver que tenían a alguien como Haruka que parecía estar a un nivel superior en este juego. El partido continúa. Observamos cómo la escuela Kotesashi lleva una ventaja de 2 carreras a favor. Taro deduce que si esto seguía así y mantenían a raya a la estrella del Tetoku, tal vez tengan alguna oportunidad. Sin embargo, a la vez que él pensaba esto, se escuchaban unos gritos los cuales provenían de la banca del equipo contrario. Esto siendo porque el cuarto bateador del Tetoku, el peligro más grande para el equipo protagonista, Eiichiro Kokuto, al entrar al campo, la estrella del Tetoku le menciona a Kei que estaba alegre de que se vuelvan a enfrentar. El rubio responde que Eiichiro le pareció un gran tipo por decir esto, por lo que Kei decide en señal de su amistad decirle a este su frase característica, la cual no se cansaba de repetirle en todo momento: pelo de pezón. Sin embargo, casi todos en el lugar tienen una reacción de vergüenza al escuchar esto, incluido Eiichiro, el cual le dice a Kei que esa frase no tenía ningún tipo de sentido, siendo muy duro con el rubio respecto a esto, mencionándole que además de no tener ningún tipo de gracia, decir este tipo de cosas en el campo de batalla era una verdadera vergüenza. Eiichiro se prepara, afirmando que en esta ocasión no se contendría para nada. Tenemos un flashback. En este vemos como hace un tiempo, luego de que el Joya Senior venciera fácilmente al ex equipo de la estrella del Tetoku, Eiichiro va hasta Kei y Haruka para decirles que algún día él llegaría a estar a su mismo nivel, intentando hacer una promesa entre los tres de ir algún día al Koshien juntos. Sin embargo, la batería termina ignorando estas palabras del chico, aunque de igual forma, él decide tomar esto como una promesa unilateral. De vuelta al presente, Taro se muestra preocupado debido a esto. Sin embargo, él logra escuchar cómo el pelizul se muestra enojado debido a lo que le dijeron a su amigo, diciendo que su frase era muy graciosa, lanzando la pelota con una gran fuerza. Eiichiro piensa que llevar el talento que tenían ambos a una escuela pública era una blasfemia, bateando la pelota a pesar de la gran velocidad que este tenía al venir, aunque para fortuna del equipo protagonista, este termina siendo foul. La mirada tanto de Haruka como de Eiichiro muestra una gran determinación por no perder este encuentro. Kei recibe órdenes de su compañero para que se prepare, ya que el siguiente lanzamiento sería igual de potente que el anterior. Sin embargo, una vez este es realizado, la estrella del Tetoku da un bateo tan fuerte que manda a volar la pelota a una gran distancia, logrando superar con creces a Aoi y Haruka con sus cuadrangulares. En el bando del equipo contrario, Iwase regaña de manera estricta a Eiichiro, esto a pesar de haber bateado increíblemente la pelota, aunque resulta que en realidad el entrenador solo hacía esto para ocultar lo alegre que se sentía luego de que él haya realizado esto sin problemas. Iwase comienza a analizar en el campo la situación en la que estaban actualmente ambos equipos, dándose cuenta que si bien Kiyomine Haruka estaba haciendo unos lanzamientos tan buenos como está acostumbrado, aquel quien era conocido como el comandante no estaba dando todo de sí como solía hacerlo en el Joya Senior. Kei se muestra algo molesto luego del bateo realizado por Eiichiro. Sin embargo, él no era el único que tenía ese sentimiento de molestia, pues mientras el partido continúa, podemos ver cómo Haruka también estaba de igual forma afectado por cómo lograron evitar sus potentes lanzamientos. El siguiente en batear por parte de la escuela Kotesashi resulta ser el rubio, pero como era de esperarse, Kei al final no puede hacer nada en contra del Tetoku, solo pudiendo conseguir que ellos aumenten su confianza en que podrían ganar este partido sin dificultad. Aunque luego de que Haruka sea el siguiente en batear, dejen claro que no les iba a dejar tan fácil a los del equipo contrario llevarse la victoria. En el equipo de los protagonistas, todos se muestran preocupados por cómo estaban yendo hasta ahora en el partido. Aoi y Shunpei resaltan que el pitcher del Tetoku ya estaba agarrando un mejor ritmo, dándose cuenta que a partir de ahora no sería nada fácil anotar las carreras como
lo hacían anteriormente. Ambos le dan ánimos a Kei para que pueda seguir aguantando como estuvo haciendo hasta ahora, a lo cual este se enfada un poco por sus comentarios. Pero de igual manera Kei piensa que hacer esto mismo era lo mejor si querían ganar de una vez por todas. Iwase le da la orden a su siguiente bateador de usar un toque para poder desviar el lanzamiento de Haruka. Kei se da cuenta de la extraña pose que usa este estudiante para poder batear. Sin embargo, al hacer eso, el rubio no logra percatarse del lanzamiento que su compañero hace, recibiendo un gran golpe en su máscara propinado por la pelota. Kei es atendido por un miembro del equipo contrario, aunque el rubio admite estar bien, por lo que el partido continúa con normalidad. Kei confiesa que sintió como si ese golpe estuviera a punto de romperle el cuello, pero de igual forma intenta de algún modo no dejar que esto lo detenga. Sin embargo, la realidad era que este golpe había afectado enormemente al catcher del equipo Kotesashi, sin poder atrapar los lanzamientos de Haruka luego del golpe que recibió en la máscara. Taro menciona que para un aficionado un lanzamiento directo al rostro era realmente aterrador, por lo que para un Kamane Kei con pérdida de memoria, esto mismo era algo que se podía aplicar sin problemas. El rubio comienza a sentir una gran presión en su cuerpo, tratando de reconfortarse para poder atrapar los lanzamientos de Haruka, y así no sea un estorbo para ellos el resto del partido. Sin embargo, el peleazul nota como su compañero no estaba en condiciones de poder atrapar los potentes lanzamientos que propinaba, dando como resultado que a partir de ese momento Haruka lanzase la pelota con la mitad de su fuerza el resto del partido. Hay un jugador que suele crear el ritmo del partido. Para afrontar ese ritmo, las habilidades básicas del equipo son vitales, y quitando las otras dos bestias que teníamos, nuestra defensa era un chiste. Taro exclama esto en su mente, mientras observaba cómo ese partido, en el que al principio habían tenido un buen comienzo, ahora mismo estaba siendo perdido con una facilidad tan irreal que nadie podía comprender. Si bien este era un partido que sabían que llegarían a perder, sentirse mal luego de esta derrota era inevitable. Tras perder el partido contra la preparatoria Tetoku, un decepcionado Ichiro se acerca a los miembros del equipo Kotesashi para mostrar su molestia. La estrella del Tetoku les menciona a Kiyomine Kaname que este no era el partido que quería jugar con ellos, que ahora recordarán su nombre. Solo le hacía sentir un gran vacío. Él estaba seguro que después de este paupérrimo encuentro, ellos nunca más se volverían a ver, pero aún había una opción si estaban dispuestos a aceptarlo. Ichiro comenta que todavía tenía ganas de enfrentarlos en un encuentro verdadero. Por esto mismo, él decide hacerles una propuesta a Haruka y a Kei, aceptar unirse al Tetoku para así poder ir juntos al campeonato Koshien. En la salida, los dos entrenadores del Tetoku les entrega a los 4 jugadores más destacados de Kotesashi su número telefónico, haciéndoles saber que estaban muy interesados en hablar con sus padres para hacer todos los arreglos y estaban dispuestos a ser transferidos. Iwase estaba seguro de que Kei lograría salir de su bloqueo si entrenaba en su escuela, así que esta era una gran oportunidad para ellos. Los demás miembros del equipo se sorprenden de cómo varios de nuestros protas intentaron ser reclutados por esta preparatoria, aunque por parte de Tatsuki y Yusaku, los dos estudiantes de un año superior a ellos, creían que esto solo era una broma por parte de esta escuela. En eso, vemos a aquel actor un poco extraño, pensando en qué pudo pasar para que pudieran conseguir una oferta de traslado sin haberse esforzado mucho durante el partido. Luego de esto, el rubio comienza a ser como de costumbre, haciendo varias de sus bromas sin gracia a sus compañeros, mientras que ellos solo se preguntan qué le pasaba. Kei creía que debía practicar más en ellas para no oxidarse. Esto al ver que Ichiro no se había reído de ningún modo a pesar de que lo intentó mucho, admitiendo que la estrella del Tetoku era alguien molesto y sin gracia. Aoi y Shunpei no pueden negar eso, aunque estos le sugieren a Kei no seguir e intentar hacerlo reír. A continuación, el rubio se pone muy serio luego de escuchar a sus compañeros, intentando disculparse luego de haber perdido el partido, pues de cierto modo él sentía que había sido su culpa. Aoi detiene a su compañero, comentándole que eso no cambiaría el resultado. Justo ahora, lo peor que podía hacer era intentar sentirse mejor solo con una disculpa. Shunpei confirma esto, admitiendo que tal vez tenga razón. La culpa en parte había sido suya, pues de haber jugado mejor estaba seguro que hubieran tenido otras opciones. En eso, todo el equipo escucha un fuerte bullicio dentro del campo de la preparatoria Tetoku, observando el intenso entrenamiento que este equipo tenía, sintiéndose muy sorprendidos por su disciplina. En ese instante, Aoi menciona que esto no solo era intensidad, era un nivel muy superior en el que tenían los estudiantes de primer año con los que jugaron, siendo que unos meros principiantes como ellos nunca podrían ganar a su verdadero equipo titular. En eso, Kei trata de decir algo respecto a la disculpa que iba a dar. Sin embargo, Shunpei lo interrumpe, mencionando que era muy ingenuo si pensaba que ellos tratarían de consolarlo por su error. Esto enoja mucho a Kei, quien trata de apoyarse con Haruka luego de escuchar al pelirrojo, aunque esto no resulta salir bien, ya que él también está muy enfadado con Kei, llamándolo inútil al no poder atrapar sus lanzamientos. La ex batería del Joya Senior siguen discutiendo mientras son observados por Taro y el resto
resto del equipo, los cuales no pueden evitar reírse por lo patético que estaba actuando el rubio. Kei se apoya con Taro, yendo con él a divertirse para no seguir discutiendo con sus demás compañeros. Más tarde, vemos como Shunpei y Aoi van juntos charlando luego del mal resultado que tuvieron en el partido, además de pensar qué es lo que dirían Kei y Haruka respecto a la oferta que les estaban dando esta preparatoria, aunque ambos pensaban que ellos podrían quedarse en Kotesashi. En eso, el fortachón se muestra hambriento luego de hablar, por lo que decide retar a su compañero a un duelo de bateo para ver quién pagaría la comida. Shunpei acepta, advirtiendo que si él ganaba, entonces Aoi tendría que pagarle su cena. Una vez llegan al puesto de bateo, ambos se percatan que en el lugar también estaban Taro junto a Kei, practicando un poco luego de irse anteriormente. Resulta que el rubio también seguía frustrado por haber perdido contra Ichiro y el Tetoku. Por consiguiente, él estaba dispuesto a mejorar al máximo para no volver a perder. Él tenía en cuenta que su humor era igual de molesto que sus atrapadas, pero eso no sería suficiente para que tirara la toalla. Aoi y Shunpei se sorprenden al escucharlo, afirmando que estar en el equipo de una escuela pública podría ser un desperdicio, pero si ellos se retiraban ahora, estarían huyendo nuevamente de Kiyomine Kaname, algo que no estaban dispuestos a permitir otra vez. Ambos sorprenden a Kei y a Taro por su entrenamiento secreto, comentándoles que ellos lo ayudarían a mejorar un poco para que no se vieran tan patéticos, además de recalcar que compartirían la misma carga, pues ya habían decidido que se quedarían en el equipo de Kotesashi. Kei se queda en shock, preguntándole si no se arrepentirían de haber decidido eso, incomodando mucho a sus compañeros. Por parte de Taro, él tampoco puede creer que hayan optado por quedarse en este equipo, sin poder evitar llorar de la emoción, algo de lo cual sus compañeros se percatan, culpando a Aoi por esto, aunque sus palabras hacen que el chico se siente un poco mejor. Al día siguiente, Taro resalta que la preparatoria Kotesashi no era muy destacable en términos académicos y deportivos. En resumen, era algo mediocre a comparación de otras escuelas. Sin embargo, ellos pensaban jugar béisbol de igual manera, aunque aún tenían un problema, siendo esto que su batería esencial estaba peleada. Kei, dispuesto a arreglar las cosas, trata de hacer que Haruka se disculpe por haber discutido el día anterior, pero el peliazul no se dispone a hacerlo, mencionando que todo había sido su culpa, diciendo que un catcher incapaz de atrapar una bola solo era un inútil. Muy frustrado, Kei no quería ser considerado un bueno para nada, aunque sus compañeros opinaban todo lo contrario. El rubio les propone hacer a los demás protas un grupo de estudio para saber más de béisbol. Ellos lo rechazan, comentando que sería una pérdida de tiempo. Además pensaban que la pelea que tuvo con Haruka era muy infantil. Kei estaba dispuesto a aprender todas las reglas del béisbol para ser un comandante de primera, así que no se rendiría en su objetivo. O bueno, al menos eso es lo que planeaba. Kei les pregunta a sus compañeros si acaso Haruka no estaba actuando algo egoísta. Aoi y Shunpei mencionan que eso era normal en los pitchers. El rubio responde que era una tortura tener que llevarse bien con alguien así siendo catcher, creyendo que estar en otra posición debía ser mucho más fácil. Esto enfada mucho a los demás, quienes no pueden creer lo que estaba diciendo. ¿Qué clase de posición estaba buscando realmente él? Kei menciona que le gustaría estar en una de las que pueda lucirse sin dar mucho esfuerzo. Aoi y Shunpei le dejan en claro que no había un puesto así en la formación, pero viendo que no lo harían entender de ninguna forma, deciden explicarle de mejor modo a qué se referían. Ellos explican cada una de las posiciones en el béisbol, empezando por la tercera base, donde las bolas más rápidas llegaban siempre, siguiendo por la primera base, donde la concentración y la flexibilidad eran cruciales si querías reaccionar de inmediato. Kei descarta estas opciones, mencionando que le iría mucho mejor de jardinero o incluso de parador en corto. El pelirrojo menciona que ser jardinero era la última línea de defensa durante el partido. Además, Aoi agrega que ser parador en corto se necesita un gran conocimiento para no fallar, dejando en claro que nunca sería capaz de quedarse con su puesto favorito. Ante esto, Kei decide conformarse con ser solo un catcher, cosa que hace enfadar mucho a sus compañeros al ver que toda la explicación había sido en vano. Finalmente, nuestros protagonistas optan por iniciar con el entrenamiento. Sin embargo, aún había un problema, pues sin un pitcher que haga los lanzamientos, Kei nunca podría mejorar. El rubio descarta la idea de llamar a Haruka. Él pensaba entrenar en secreto hasta perder su miedo a los intensos lanzamientos del peliazul, sin dar marcha atrás en eso. Por consiguiente, Shunpei decide ser el pitcher en esta ocasión, con la habilidad que este tenía. No tenía dificultad en lanzar las bolas rápidas, así que poco a poco lo va haciendo hasta que Kei logra acostumbrarse. Taro comenta que ahora probarían atrapar la pelota con un bateador en medio. Al principio, Kei piensa que no habría mucha diferencia, pero a medida que pasaba el tiempo, se da cuenta que su campo de visión se iba entorpeciendo un poco teniendo a Aoi bateando. Al final, cuando el fortachón da el primer movimiento, el rubio no es capaz de atrapar el lanzamiento. Kei le reclama a Aoi por casi golpearlo, pero este solo se burla haciendo que intente retirarse. ¿Estás seguro? Si te vas no dejarás de ser un inútil. Sin más opciones, Kei decide quedarse y seguir practicando. Aoi menciona que todo estaba en su mente. Él debía perder ese miedo ya que el bate nunca le daría en
la cabeza. A pesar de eso, Kei aún no confiaba mucho en sí mismo, sin poder atrapar cada lanzamiento que le hacían, cerrando los ojos cada que Shunpei intentaba darle la pelota. En un punto, Kei recibe un golpe en la cabeza, haciéndolo caer mientras sus compañeros van a ayudarlo. El rubio admite que es un completo desastre, confesando que esto era una pérdida de tiempo, pues él nunca dejaría de ser un estorbo para Haruka en el campo, pensando que a él le iría mucho mejor en un equipo como el Tetoku. Aoi y Shunpei se ríen ante esto, asegurando que Haruka nunca abandonaría el equipo si es lo que pensaba. Ellos cuentan que cuando volvían luego del partido contra el equipo de Ichiro, el peleazul les dijo que no se cambiaría de equipo, afirmando que Kei era el único que podía ser su batería y no la abandonaría. Todo esto hace que Kei se conmueva un poco, aunque trata de ocultar esta expresión de sus compañeros. En eso, Haruka se hace presente en el campo deportivo, mencionando que estaba aquí por el entrenamiento del día de hoy. Kei le pide que se vaya, pues él aún quería seguir practicando para poder atrapar sus lanzamientos. Haruka menciona que si era así, entonces era hora de demostrarle lo que aprendió. Esto preocupa a Kei y a Taro, ya que ambos sabían que algo podría salir muy mal si jugaban en este momento. A pesar de eso, el peleazul se prepara para hacer su lanzamiento, a lo cual Kei hace lo mismo, esperando el tiro de su amigo. Con una gran potencia, Haruka lanza la pelota hacia Kei, pero algo sale mal, y esta termina dando un rebote en el suelo, generando preocupación en todos. El rubio intenta concentrarse, dispuesto a bloquear su mente para poder atraparlo. Él decide hacer todo lo posible para conseguirlo, evitando cerrar los ojos para que así la pelota llegue a sus manos, como siempre debió hacer. Kei logra hacerlo sin problemas, siendo felicitado por todos al haber atrapado una bola con rebote, algo muy complicado. Haruka se acerca a su amigo, celebrando con él después de haberlo hecho perfectamente. Kei les agradece por ayudarlo en su entrenamiento, en especial a Aoi, quien pensaba que tardaría mucho en superarlo, sintiéndose muy feliz de que lo haya hecho, pero ahora todos los frutos de su entrenamiento se verían en el futuro. Si bien las dificultades no habían terminado, ellos darían todo para poder seguir adelante en el béisbol. Durante su clase, Kei le pregunta a sus compañeros sobre algo de lo que tenía dudas ya hace un tiempo. ¿Qué es el béisbol? Esto termina sorprendiendo mucho a Taro, quien no puede creer que su compañero estaba empezando a tomarse en serio investigar sobre este deporte. Para mala suerte del rubio, ninguno del resto de protas puede responderle esto con claridad, pues cada uno veía de diferente forma el significado del béisbol. Ni siquiera su amigo de la infancia, Haruka, daba una respuesta correcta de esto, ya que para él este deporte se resumía en que lanzara la pelota y Kei siempre la atrapara, cosa la cual hace enfadar un poco a Aoi y Shunpei. Taro le sugiere a sus compañeros hacer un grupo de estudio para saber más de béisbol. Además, a él le gustaría aprender algunas cosas sobre la manera en la que jugaban. Aoi lo considera muy modesto al decir esto, aunque Shunpei menciona que no debía infravalorarse tanto, pues se podría decir que el fortachón era peor al solo pasársela corriendo por todo el campo. Tras una larga insistencia por parte de Kei para hacer la reunión, el equipo decide hacer esta en casa de Aoi, pues la madre del rubio estaba en su casa, además de que Kei estaba ansioso por conocer a la hermana mayor del fortachón. Una vez llegan, los protas son recibidos por las dos hermanas de Aoi. Kei queda impactado al ver que tenían una actitud muy diferente a su madre, lo cual hace que se sienta muy aliviado por estar aquí. Luego de esto, y un par de intervenciones incómodas por parte de Kei, Aoi piensa que ya es momento de iniciar con la reunión, preguntándole al rubio qué es lo que quería saber exactamente. Kei responde que tenía varias dudas respecto al béisbol, entre ellas, que era la posición de zurdo en este deporte. Esta pregunta deja consternados a Aoi y Shunpei, quienes no pueden creer que Kei en serio no lo sepa, teniendo la duda si de verdad él tenía amnesia o memoria degenerativa. Viendo que esto no era sencillo, Shunpei es el encargado de explicarle a Kei esto, comentando que un bateador podía batear tanto por la izquierda como por la derecha. Kei menciona que él era diestro, pero por alguna razón bateaba mucho mejor por el lado izquierdo. Shunpei responde que en el béisbol se podía crear un zurdo que batee con la derecha, al igual que un diestro que batee con la izquierda. Si bien costaba mucho cambiar la mano dominante, la pose de bateo era algo totalmente diferente. ¿Pero para qué se hacía esto? La respuesta era sencilla. Usualmente los bateadores diestros suelen cambiar su pose de bateo por el lado izquierdo para tener ventaja. Si alguien batea por el lado derecho, suele tener una mínima desventaja en el campo, pues al tener que redirigir el cuerpo para ir a primera base, daba como resultado unos segundos de atraso. Pero al estar por el lado izquierdo, la diferencia era muy grande, ya que solo tenías que dar un impulso para salir corriendo. En su caso, Shunpei confiesa ser ambidiestro, aunque esto es algo que confunde
sorprende mucho más a Kei, cosa la cual no sorprendía a sus compañeros. El pelirrojo cree que el que decidiera cambiar su pose de bateo para estar más cerca de la base hacía ver a Kei como un ambicioso jugador. Esto resulta ser positivo para sus compañeros, aunque Kei aún se preguntaba si ellos realmente querían que se convirtiera en un jugador completamente ambicioso. Haruka menciona que no importaba cómo jugara, pues él era él, y no podían obligarlo a cambiar. Esto alegra al rubio, pero sus demás compañeros pensaban que incitarlo a que siga jugando como lo estuvo haciendo no era una buena idea. Kei decide finalmente que mejoraría su ritmo, afirmando que se vengarían del Tetoku cueste lo que cueste. Los demás protas estaban de acuerdo con eso, aunque por el lado de Aoi había algo que lo preocupaba si en serio ese era el objetivo que tendrían. Aoi comprende qué es lo que harían, pero él le sugiere a sus compañeros que lo mejor que podrían hacer ahora era buscar otro parador en corto. Si bien tenía un bateo de gran calibre, la verdad era que actualmente él no podía defender bien. Taro no puede entender lo que dice, mencionando que no había un mejor parador en corto que él. En ese instante, Aoi les revela a sus compañeros que él tenía yips. Esa era la razón por la cual no podía lanzar la pelota a primera base, y porque ellos debían buscar otro parador en corto para jugar en el equipo, si en verdad querían vencer al Tetoku. Cada vez que veía un error corriente en el Koshien, me imaginaba que no podrían experimentar un error así el resto de sus vidas, y sufrirían hasta su muerte porque no pudieron disfrutar. Posteriormente a decir esto, Aoi comenta que destruyó su televisor, razón por la cual su hermana le dio una paliza después de lo sucedido. Todo ocurrió hace 2 años, en un campeonato de verano donde un joven todo Aoi, perteneciente al Oizumi Senior, demostraba su gran habilidad como bateador y parador en corto a vista del público, donde para sorpresa de él y su equipo, estaban unos ojeadores que trabajaban para la preparatoria Tetoku. Todos estaban emocionados, pues para los compañeros de Aoi de último año de secundaria, era una gran oportunidad que no podían dejar pasar. Ellos no eran los únicos, ya que incluso el mismo Aoi estaba en boca de estos ojeadores. Por consiguiente, él jura que llevaría a su equipo a la gloria. De ese modo, en un futuro todos ellos podrían seguir siendo compañeros en un buen equipo. En el Oizumi, todos se daban la mano para apoyarse durante los partidos, por lo cual Aoi logró mantenerse en este duro deporte, además de que el ambiente era muy bueno, esto siendo por la amabilidad de los maestros durante los entrenamientos. Pero un día, todas esas aspiraciones que tenía, ese sueño de estar junto a sus compañeros, formando un equipo imparable para el futuro, se esfumarían. Bastó solo un lanzamiento, se fue a la esquina exterior, y por primera vez en la vida pensé, no puedo batear eso. En un partido contra el Hoya Senior, la batería imparable de ese momento, Kiyomine Kaname, destruyó de la peor forma el gran orgullo de Aoi, eliminándolo en su primer turno siendo bateador. En ese momento, lo que sintió el fortachón no fue frustración, sino asombro de que esos dos sujetos serían grandes profesionales contrario a él. La desesperación de no ser el mejor lo fue devorando poco a poco. Esa fue la primera vez en la que Aoi conoció quién era Kaname Kei. Un inexperto jugador daba todo en el campo sin vacilar. Incluso cuando conseguía una carrera, solo había un vacío en su rostro, que solo hacía enojar cada vez más al fortachón. El partido continuó, y en un punto, el resultado de ambos equipos parecía ser el mismo. Es como si Oizumi hubiera tenido una última oportunidad para ganar. Además, ellos tenían impulso mientras que al Hoya le costaba anotar. Solo debían aguantar un poco para ganar, o al menos, ese era el plan que debían seguir. En un punto, Aoi consiguió obtener la pelota sin problemas, lanzándola nuevamente para hacer un pase, pero no contaría que en ese instante, la pelota se le iría, cometiendo un error que le costaría perder a su equipo y a sus queridos compañeros. Después del partido, Aoi fue a disculparse con ellos por lo ocurrido. Ellos en respuesta lo tranquilizaron, afirmando que no había sido su culpa y que estos 3 años fueron muy divertidos jugando juntos, aunque el fortachón se dio cuenta en ese momento que disculparse con su equipo fue el peor error que pudo cometer. Al verlos en un inicio, parecía que ellos estaban realmente bien, pero en el fondo, esto no era así. Aoi observó la triste realidad, dándose cuenta que disculpándose, él solo se había salvado a sí mismo, para huir del odio de la gente que apreciaba, lamentándose por eso de por vida. Los problemas no solo hicieron más que aumentar, pues tras rechazar una oferta por parte del Tetoku, viendo que de todo su equipo, él había sido el único en recibirla, su nivel como parador en corto se fue desvaneciendo aún más. Me quedé en blanco, mi corazón fue ensordecedor y se me heló la sangre. Espera, ¿de dónde conozco esta sensación? Los lanzamientos de Aoi comenzaron a ser mucho peores. Finalmente, durante una práctica su entrenador decidió sustituirlo, lo que dejó a Aoi muy decaído, notando cómo su valor se desplomaba a cero. Esto no hizo nada más que continuar, pues Aoi fue rechazando más equipos con el pasar del tiempo, alejándose completamente del béisbol y preocupando a sus hermanas por ello. Todas las noches él seguía despertándose tras soñar nuevamente con ese error que lo marcó de por vida, sin tener opciones. Lo único que podía hacer era correr, seguir huyendo sin parar hasta caer desplomado. En eso, Aoi encontró una especie de solución a sus problemas, buscando pelea con bravucones para
olvidar al menos por unos momentos ese error que tuvo. Los problemas del sueño fueron afectándolo cada vez más hasta llegar al punto en el que se desplomaba en su hogar. Por alguna razón que él desconocía, su depresión no lo llevaba a querer caer en vicios como fumar. El solo pensar en que podía, lo hacía odiarlo. Aoi siguió corriendo, continuó peleando y siguió metiéndose con personas las cuales no debía, cosas las cuales lo llevaron hasta ese momento. Durante su pelea con la pandilla de un bravucón que golpeó hace un tiempo, hizo todo lo posible por acabar con cada uno de ellos usando todas sus fuerzas, pero en un punto, como si la vida le hubiese dado un golpe de ironía, el fortachón es herido con un bate de béisbol. Aoi cae al suelo, siendo brutalmente golpeado por ellos. Él siente el gran dolor de sus golpes y no puede evitar sentirse frustrado, puesto que estos tipos habían evitado que pueda disfrutar del ramen que podía consumir cada cierto periodo de tiempo. Aoi admite que este dolor era molesto, pero nada se lo comparaba al dolor que había sentido el día en el que sintió que perdió todo. El fortachón siguió peleando, aunque no importaba cuánto lo hiciera. Al final el resultado sería el mismo, cayendo ante la pandilla nuevamente, recordando otra vez ese fatídico día. Ni los remordimientos, ni el miedo, ni el dolor puede borrar el error que cometí ese día. Al igual que Taro en un principio, Aoi pensó que podía evitar las voces de sus compañeros y los errores que cometió en el pasado, yendo a una preparatoria pública alejándose totalmente del béisbol. Pero al final esto resultó ser en vano, pues luego de ser invitado a unirse a un equipo por esa misma batería que lo eliminó durante su tiempo en el Oizumi Senior, como si golpeara una bola directa hacia él. En su mente respondió por reflejo: lo haré. En ese instante, Aoi volvió a disculparse con sus queridos compañeros, esta vez por no cumplir su promesa de no jugar béisbol nunca más con personas que no sean ellos. Los yips, una enfermedad en la que dejas de poder hacer algo que hacías fácilmente. No solo se limita a los deportistas, esto incluso podía afectarte en la vida diaria. No existe tratamiento alguno para esto, y se desconoce la causa. Incluso los profesionales pueden llegar a tenerlos, pudiendo perder su carrera solo por ello. En casa de Aoi, el fortachón no tenía idea de cómo podría superar su enfermedad. En el peor de los casos nunca se recuperaría, así que él les sugiere que busquen a otro parador en corto si querían enfrentarse al Tetoku. Aoi cree que Shunpei se pudo dar cuenta durante el partido, a lo cual este responde que nunca pensó que esa fuera la razón de algunos de sus fallos. Aoi se vuelve a disculpar por no serles de ayuda, aunque en ese instante Kei detiene la conversación preguntando qué era exactamente los yips. Shunpei trata de ponerle de ejemplo al momento donde repentinamente dejó de atrapar lanzamientos luego de que la pelota lo golpeara, aunque Taro cree que este sería más un caso leve de yips. Si no lo hubiesen ayudado a tiempo, probablemente Kei nunca más hubiera podido atrapar los lanzamientos de Haruka. Mientras seguían hablando, la hermana mayor de Aoi les lleva algo de comer notando cómo su hermanita observa lo que hacían los protas. Ella comenta que estaban hablando sobre los yips, a lo cual la hermana mayor se muestra interesada por esto. Kei comprende finalmente qué era esta enfermedad y el problema que tenía Aoi, a lo cual este le sugiere entrenar como lo hicieron antes para que se recuperara, aunque el fortachón menciona que su problema era más complejo de lo que creía, así que por ahora les pide que se fueran a casa para que lo pensaran. Todos se quedan en silencio al escucharlo, pero como era de esperar, Kei toma esto de forma diferente, preguntándole a Aoi si acaso estaba pensando en superarlo con los yips. El rubio cree que el fortachón estaba intentando superarlo con esta enfermedad, pensando que era una especie de reto por parte de este. Aoi no puede creer lo que su compañero estaba diciendo, pero Kei solo continúa mencionando que Aoi estaba intentando sacarle ventaja incluso con el tema de los yips. Además, Kei le recuerda al fortachón lo que dijo antes, sobre que todo estaba en su cabeza y solo debía superarlo, pero en su caso solo optaba por huir sin intentar luchar. Aoi y Kei siguen discutiendo nuevamente por las tonterías que decía. Todo esto causa que las hermanas de Aoi se rían a carcajadas siendo escuchadas por este, quien se enoja con ellas por espiarlos, aunque la chica se justifica diciendo que esto era por lo graciosa que era la situación. Finalmente, Aoi decide aceptar la propuesta de sus amigos e intenta recuperarse, con la condición de que se fueran de su hogar y no volvieran. La hermana mayor de Aoi se siente feliz de que este haya encontrado unos buenos amigos, estando segura que el fortachón estaba en buenas manos. A la mañana siguiente, el entrenamiento de Aoi inicia en el campo de la preparatoria. Rápidamente, los demás protas notan lo serio que era el problema que tenía al lanzar la pelota. A pesar de que sus lanzamientos no eran imposibles de atrapar, de igual forma debía pulir de algún modo su habilidad para no tener más problemas. Aoi menciona que era capaz de lanzar la pelota por el área del jardín, pero cada que jugaba de parador en corto era un problema para él. En el pasado, no importaba cuánto se la pasara entrenando, siempre tenía los mismos fallos, y era
inútil pulir de algún modo su habilidad. Aoi aún estaba dispuesto a abandonar su puesto y buscar a otro parador en corto, pero en ese momento Haruka lo interrumpe, preguntando por qué no podría recuperarse. Quizás no se estaba esforzando lo suficiente al entrenar. Todos se sorprenden por el comentario del peliazul, pero esto era algo obvio. Haruka era conocido por ser alguien estoico y muy dedicado al deporte que jugaba. Él nunca imaginaba alguna situación en que no pueda dar resultado a base de esfuerzo. Aoi cree que tal vez tenga razón, ya que él abandonó todo cuando seguía en proceso de recuperar su juego. Taro se sorprende de la forma en la que el fortachón admite que el error fue suyo, comentando que para alguien como él, los resultados lo eran todo como vivía en el mundo del béisbol. Sin embargo, a quien no parece agradarle mucho la actitud de Haruka resulta ser Kei, quien se acerca a él diciendo que no negara los esfuerzos de los demás. El peliazul se disculpa, mencionando que no lo volvería a hacer. Shunpei les dice a sus compañeros que la distancia entre la primera base y el parador en corto era grande. Por ende, en un momento crítico era normal que se tense un brazo al momento de lanzar, pero viendo la fuerza que tenía hoy, tal vez incluso lanzándolo tranquilamente pueda llegar sin problemas. Al escuchar esto, Kei recuerda el momento donde Shunpei le hizo un lanzamiento a Haruka, donde el tiro iba con rebote por la fuerza que el pelirrojo tenía en el brazo. El rubio le sugiere a Aoi probar lanzar de ese modo, pensando que su lanzamiento puede tener más precisión al ir con rebote, pero como era de esperar, Aoi se niega al principio. Pero por otro lado vemos que Taro se sorprende de esta sugerencia por parte de Kei, pues al ser un aficionado solo a él se le ocurriría una idea tan novedosa. Las opciones para curarse de los Jeeps se le estaban agotando, pero si había una posibilidad de que pudiera curarse, siguiendo el consejo de Kei, entonces lo haría. Aoi acepta lanzar con rebote. Para Taro, el hecho de que Aoi tenga que lanzar de ese modo seguro debe ser muy humillante, pero él estaba confiado de que si se apoyaban entre todos y tenían fe de que podrían superarlo, estaba seguro que todo saldría bien. Viendo que necesitarían apoyo, los protas deciden recurrir a Suzuki y Satou para que ayudaran también a Aoi. Kei menciona que había pasado de acudir a sus dos inútiles compañeros de tercero, ya que él pensó que era mejor pedirles el favor a dos personas que sepan más del deporte, aunque justo ahora se estaba llevando una gran decepción. Kei piensa que debería contarles la situación de Aoi para que fueran más en serio, pero Shunpei decide detenerlo, afirmando que eso solo sería peor y causaría mucha presión. Kei comprende, preguntándole a Shunpei si él podría ser el encargado de atrapar la pelota en primera base, aunque el pelirrojo se niega, afirmando que no podría encargarse de eso si iban a un partido real. Viendo que no llegaban a nada, Taro decide ofrecerse para atrapar los lanzamientos de Aoi, yendo rápidamente a ayudar a su compañero al ser la única opción posible. Poco a poco, Aoi va acostumbrándose a lanzar la pelota mejorando su precisión. Esto es notado por Kei y Shunpei, los cuales observaban desde otro lado, mientras grababa el entrenamiento. El pelirrojo resalta la gran habilidad que fue adquiriendo Taro con el tiempo, convirtiéndose no solo en alguien con el que podías sentirte cómodo jugando, sino que su habilidad de predicción y movilidad lo hacían un gran catcher para quedarse en primera base. Haruka escucha las palabras de Shunpei, preguntando si ahora él podría atrapar los lanzamientos, aunque ellos rápidamente se niegan al notar que este ejercía mucha presión al momento de jugar. El pelirrojo comenta que nunca se le habría ocurrido que el fortachón lanzara usando un rebote, pues parece que esto se podría convertir en una buena base para que Aoi vuelva a lanzar con normalidad, y si no, tan solo debía acostumbrarse mucho más a lanzar de este modo para tener un mejor control. Shunpei menciona que si no hubiera sido por Kei, de seguro ellos no habrían probado esta idea. A pesar de su mal entendimiento, tenía una forma flexible de pensar al ser un aficionado, así que es probable que algún día pueda terminar siendo incluso mejor que aquel quien era conocido como el comandante. O bueno, al menos eso creía. Taro le dice a Aoi que el entrenamiento estaba funcionando, por la forma en que lo estaba haciendo. Es probable que el lanzamiento de Aoi actualmente esté en un 40%. El fortachón no parece impresionado con este porcentaje, pero al ver que antes este estaba en 0, era un mejor resultado del que esperaba, afirmando que se esforzaría mucho más en entrenar. Shunpei comenta que eso no sería suficiente. El pelirrojo le revela hoy una grabación que le fue haciendo mientras entrenaba, mostrando la lamentable postura que él tomaba al lanzar. Shunpei le sugiere a su compañero mejorar también en este aspecto, y trata de asegurarse que su cerebro lo entienda. Sin embargo, Aoi seguía sin entender por qué debían llegar hasta estos extremos solo por él. El fortachón recuerda el momento donde su entrenador le perdió totalmente la confianza, afirmando que era inútil que siguiera como parador en corto, rebajándolo de ese modo a una posición que él consideraba deshonrosa. Aoi es nuestro parador en corto, no pienso cambiar eso, así que haz que funcione. El fortachón acepta el desafío de Haruka, siguiendo con su entrenamiento hasta que pueda tener una mejora más. De este modo, el nivel que se sometía a Aoi solo fue subiendo, desde bateos leves hasta luego poner un corredor que vaya a base. Todo había sido puesto en mesa para que en un punto, Shunpei le diera la prueba final a su compañero, siendo ahora que él correría a base. El enfrentamiento entre ambos
ambos se da. Aoi consigue recuperar un tiro desviado de Suzuki, haciendo un lanzamiento directo a primera base que Taro consigue atrapar fácilmente. Finalmente lo había logrado. Aoi había conseguido dar un lanzamiento sin usar rebote y que iba directamente hacia primera base. Él pensaba que todo estaba acabado para él, pero esto realmente no era así. Puedo seguir adelante, solo me queda seguir sumando. Tras el entrenamiento, Aoi va a la zona de bateo, encontrándose en el lugar con alguien a quien nunca pensó que volvería a ver. Se trataba de uno de sus compañeros de tercero cuando aún estaba en el Oizumi Senior, Takasu. Aoi le cuenta a su ex superior todo lo que fue experimentando hasta ahora, además de hablarle de los interesantes nuevos compañeros de equipo que había conseguido. Takasu se sorprende de todo esto. Él le cuenta a Aoi que también estuvo progresando en el béisbol, mencionando que él y a sus demás compañeros los tenía muy preocupados desde ese día. Él comenta que no había sido su culpa, pero de igual forma, Takasu decide hacer una promesa, mencionando que algún día se volverían a encontrar para jugar juntos, esta vez como rivales en diferentes equipos. El silencio se infunde en Aoi, quien no puede decir ninguna palabra ante él, rompiendo en llanto luego de escuchar las palabras de su compañero, disculpándose con él luego de haberlo ignorado un poco durante su conversación. Durante un entrenamiento, vemos al equipo de los protagonistas entrenando arduamente. Taro se da cuenta que tras haber superado los Jeeps, Aoi estaba más motivado que nunca al practicar con sus demás compañeros. Esto reflejándose tras tener un recuerdo donde él estaba seguro de que lograrían ir al Koshien. Aoi decide dejar a Shunpei a cargo del entrenamiento de sus compañeros, pues él debía solucionar un problema que estaban teniendo. Resulta que a diferencia de ellos, Kei no se estaba tomando para nada en serio el entrenamiento, encontrándolo jugando un videojuego en vez de estar en el campo con los demás. Ambos inician una discusión debido a que el rubio siempre se la pasaba holgazaneando en vez de estar entrenando con los demás. Pero por otro lado, en el aula de la preparatoria se nos muestra un extraño chico de cabello morado, quien se muestra algo alejado jugando el mismo videojuego por el cual Aoi había discutido con su compañero. En clases, Aoi le deja en claro a Kei que seguirían entrenando hasta que él pueda mejorar su rendimiento, siendo que él era el clavillo del abanico en el esquema del juego. El rubio no entiende bien de lo que hablaba su compañero, así que el fortachón intenta explicarle a qué se refería ilustrando su idea en el pizarrón, pero esto no resulta tan bien como esperaba. Shunpei opta por ser el encargado de explicar qué es a lo que se refería hoy al llamarlo clavillo. El campo de juego era muy parecido a un abanico abierto, y viendo que el catcher era quien estaba situado en la parte de abajo, era de vital importancia que estuviera bien preparado para defender. Kei actúa como un tonto luego de escuchar a Shunpei, aunque hoy es el encargado de nuevamente aclararle las ideas. El pelirrojo comenta que la clave estaría en la línea central, siendo mejor conocidas como las posiciones de defensa, estas llevándose a cabo gracias al catcher, la segunda base, el parador en corto y el jardinero central. Kei parece entender esto a medias, pero él no sabía en qué se diferenciaba este jardinero central con los comunes. Shunpei menciona que en pocas palabras, esta posición era algo así como el clavillo de la defensa, siendo el encargado de dar las órdenes a los demás jardineros, además de ser una pieza importante a la hora de defender, ya que el que se encargue de la posición debe ser alguien rápido para cubrir ambos lados. Ellos necesitarían un jardinero central si querían ganar sus siguientes partidos. Kei sugiere que buscaran una hora, pero todo el grupo estaba de acuerdo con que él debía seguir su entrenamiento sin distraerse, con determinación. Kei está dispuesto a dar lo mejor de sí para mejorar mucho más, pero esta motivación se ve en picada cuando Kei se da cuenta que la práctica que tendrían sería para hacer bloqueos, convirtiéndose en una tortura para él al momento de recibir cada lanzamiento usando su cuerpo. Aoi menciona que solo debía parar la pelota y lanzarla nuevamente, aunque Kei cree que hacer este entrenamiento era una pérdida de tiempo viendo que él ya sabía qué hacer. El fortachón se termina enfadando mucho con él luego de ver la cara de confianza que el rubio tenía. Este intenta resguardarse con Shunpei y Haruka para librarse de la práctica, pero esto no sale como esperaba, siendo mandado por ambos al campo para seguir entrenando. La paciencia de Kei se agota luego de recibir pelotazo tras pelotazo, escapando rápidamente del campo dirigiéndose hasta la escuela. En la azotea de la preparatoria, nos encontramos nuevamente con este misterioso chico de cabello morado, quien es interrumpido de forma muy repentina cuando Kei sube hasta este lugar. El rubio lanza quejas al aire mientras va publicando un par de fotos en sus redes sociales. Ambos terminan por encontrarse asustándose el uno al otro, pues Kei no había notado la presencia del chico hasta este momento. Él opta por acercarse, viendo con sorpresa que el chico jugaba el mismo videojuego de béisbol que tenía en su celular. El pelimorado no puede evitar sentirse abrumado, repitiendo en cada momento las palabras equipo de béisbol al tener a Kei tan cerca. El siguiente en llegar a la azotea termina siendo Taro, quien fue a buscar a Kei tras un descuido que este tuvo publicando su ubicación
en las redes. Taro cree que ambos debían regresar, aunque él se sorprende bastante al darse cuenta también de la presencia del pelimorado. Este tiene una breve charla con ambos protas, mostrándoles el gusto que tenía por los videojuegos relacionados al béisbol, aunque repudiando completamente todo lo que tenga que ver con ese deporte en la vida real, pues él se consideraba a sí mismo como un otaku, aunque esto les quedó la primera vez que lo vieron. Kei le muestra a este muchacho si en serio no le gustaba el béisbol en 3D. Este responde temeroso que no lo decía con la intención de ofenderlos, pero para Kei eso no resulta ser ninguna ofensa, estando de acuerdo con él en todo lo que decía, afirmando que ambos se llevarían muy bien. El rubio le cuenta a este chico todas las desventajas que solía ver cuando estabas en un equipo de béisbol, tomando como referencia las experiencias que tuvo mientras estaba entrenando con sus compañeros en el campo. A pesar de eso, el pelimorado admite tener una idea diferente de los beisbolistas, considerándolos como personas increíbles, y que además la mayoría de ellos tenían novia. Ante esto, Kei comienza a sentirse un poco confiado al estar en un equipo, aunque Taro sabía que él no entraba en esa categoría. El pelimorado entra en confianza con los dos, simpatizando con Kei de inmediato, así que él decide confesar que en el pasado él también solía formar parte de un equipo de béisbol. Taro le pregunta qué posición solía llevar, lo cual causa una gran sorpresa en Kei y Taro. Este último intenta pedirle al chico que se uniera al equipo de la escuela, pero él no consigue hacerlo, ya que el pelimorado empieza a contar que había dejado su primer equipo al darse cuenta que no tenía la capacidad de estar ahí. Esto siendo no solo por la extraña jerarquía que había, sino que el ambiente a su alrededor se había tornado uno muy incómodo, y él solo decidió dejarlo una vez pensó que ese deporte no era lo suyo. Sin embargo, las razones que este tenía no es impedimento para que Kei lo presente con los demás protas, esto con el fin de salvarse luego de haber huido del entrenamiento. El equipo piensa que sería muy útil, pero el pelimorado pensaba todo lo contrario, intentando huir del lugar luego de ver que ellos habían centrado su atención en él. Shunpei intenta detener a este chico para que al menos puedan hablar, pero el pelirrojo se da cuenta que hablar con este no iba a ser tan sencillo como creía. El pelimorado demuestra tener una increíble velocidad de arranque al momento de escapar, dejando sorprendidos a Taro e incluso a Shunpei, quien se supone que era el más rápido del equipo, pero el pelirrojo se da cuenta que el chico no escaparía tan fácil al ver su paupérrima resistencia. Shunpei admira el talento oculto que tenía, creyendo que él sin duda sería un gran aporte para el equipo, algo en lo cual estaban de acuerdo sus demás compañeros, afirmando que puede tomar la posición de jardinero central. Shunpei cree que con su inclusión podría llegar a ser el segundo bateador del equipo después de él, aunque estas palabras solo generan que todo el equipo comience a discutir, distrayéndose el momento. En ese instante, Suzuki y Satou entran al campo, diciéndoles a todos que este chico ya había huido. Viendo lo ocurrido, los protas deciden ir a buscarlo por toda la escuela. Ellos no consiguen tener mucha suerte al hacer esto, pues se podía decir que el pelimorado era una especie de fantasma a sus ojos, lo cual se refleja cuando el único que es capaz de encontrarlo resulta ser Haruka, aunque nuevamente se les vuelve a escapar. El equipo decide continuar con su entrenamiento, donde nuevamente Kei queda exhausto por las exigencias de Aoi, Shunpei y Haruka, donde incluso estaba a punto de ser obligado a llevar su equipo de catcher durante todo el tiempo que estuviera en la escuela, incluso para estudiar. La paciencia del rubio se vuelve a acabar, escapando nuevamente del entrenamiento. Como era de esperar, Kei termina yendo otra vez hacia la azotea de la escuela, donde casualmente también estaba el pelimorado, aunque este no es notado al momento por él. Kei sigue con sus quejas cuando Taro llega repentinamente, intentando convencer a su compañero de que vuelva a entrenar. En eso, ambos protas se dan cuenta de la presencia del chico en el lugar, sorprendiéndose de no percatarse antes de él. Kei quiere convencer al pelimorado que se uniera al equipo de algún modo u otro, decidiendo hacer una apuesta con él jugando una partida del videojuego para móviles que ambos tenían. Si Kei ganaba, el chico no tendría más opción que unirse al equipo, aunque el plan del rubio no sale como lo esperaba, siendo derrotado fácilmente por el pelimorado en un abrir y cerrar de ojos. El chico agradece nuevamente la invitación que le hicieron, pero justo ahora él debía retirarse, o bueno, al menos eso tenía pensado, pues Kei vuelve a llevar al pelimorado al campo deportivo con sus compañeros, para intentar convencerlo. Kei cree que lo mejor ahora era que este solo pusiera atención a una de sus tantas prácticas. Haruka y el rubio son encargados de mostrarle al chico cómo jugaban, haciendo una prueba de lanzamiento donde este queda totalmente impresionado por la habilidad de ambos. El pelimorado se pregunta qué hacían unos jugadores como ellos en su escuela, preguntándole a Taro quiénes eran. Él le revela a este que ambos formaban a la famosa batería Kiyomine Kaname del Hoya Senior, aunque este también decide explicarle el problema que ellos tenían gracias a la amnesia que el rubio había adquirido hace un tiempo. A pesar de parecerle un idiota, el pelimorado cree que esto le parecía genial, pues todo esto era algo parecido a las historias de los personajes 2D que solía ver. Taro cree que el chico podría quedarse para entrenar un poco, tal vez de ese modo pueda cambiar de opinión respecto a jugar. Luego de una breve discusión entre los miembros del equipo sobre qué debería entrenar primero el chico, se decide que él comenzaría mejorando su resistencia corriendo. Shunpei es el encargado de batear la pelota, lanzándola al campo para que el
peli morado puede ir a atraparla. Si bien su velocidad era buena, atrapar la pelota era un problema en el que aún debía mejorar. Shunpei le cuenta a este que sus piernas podrían ser un gran arma si sabía cómo usarlas. Aoi cree que solo debía practicar atrapadas para poder mejorar en el campo. El pelirrojo está de acuerdo, pero este decide sugerirle al chico que en vez de atraparlo normalmente, debería probar a ser atrapada saltando. Shunpei le muestra cómo hacerlo. Gracias a la velocidad que tenía, él llegaba mucho antes que la pelota. Por ende, él cree que el pelimorado no tendría problemas al momento de hacer este movimiento. No importaba que fallara, ya que él al menos habría hecho el intento para poder sacarse de dudas. Siguiendo órdenes, el chico corre por el campo, llegando antes que la pelota, dando un gran salto en el aire, donde este logra atraparla de una forma increíble. Todo el equipo se alegra de que haya podido hacerlo, yendo a felicitarlo por haber conseguido atrapar de una forma tan fácil. En ese momento, Kei se da cuenta que el pelimorado realmente tenía muchas ganas de volver a jugar béisbol, no solo por los gustos que este tenía, sino también por lo mucho que este parecía disfrutar el entrenamiento que estaban teniendo. Entre lágrimas, el chico comenta que él había huido de este deporte al no poder aguantar el entorno que había a su alrededor. Aoi y Shunpei se acercan hacia él, mencionando que ellos también habían huido en algún punto de sus vidas, pero esto no hizo que se alejaran completamente del béisbol, regresando luego de darse un tiempo. Taro le da al chico el formulario, invitándolo a formar parte del equipo de una vez por todas. Después de tanto, este termina aceptando la oferta. Él se presenta ante ellos como Tsuchi Yakazuki, un estudiante de segundo año. Esto toma por sorpresa a todos, pues no pensaban que él fuera un grado superior a ellos, pero Kazuki cree que él no le tomaba mucha importancia a este tipo de cosas. Por otro lado, Aoi decide ir a disculparse con Kei por la actitud que tuvo durante el entrenamiento. El rubio se sorprende de que él actúe como alguien razonable, aunque este solo le pide que se calle antes de que se arrepintiera de haberse disculpado. En una playa, observamos a Haruka y Kei teniendo una breve conversación donde este último le comenta a su amigo del gran talento que poseía en el béisbol. Sus lanzamientos y su gran fuerza le servirían para poder aniquilar a todo aquel que se cruce con él en este deporte. Kei estaba seguro de que él lograría eliminar a cada uno de ellos hasta dejarlos sin ninguna pizca de confianza, pero para conseguirlo, él deberá seguir ganando partido tras partido sin perder. Kei comenta que él sería el encargado de ayudarlo para que lo consiga. Sería su cómplice para que así Haruka pueda llegar a la cima. Aunque ellos serán capaces de conseguirlo, nos trasladamos al campo deportivo de la escuela Kotesashi. El equipo de los protas se muestran algo incómodos al ver que Kei había logrado ganarse de una forma muy extraña al nuevo miembro del equipo, Kazuki. Pero por más ridículo que pueda actuar el rubio, eso no evitaría que el entrenamiento sea interrumpido. Todos se la pasan entrenando durante el día, esforzándose por mejorar antes de un próximo partido. Durante este, una duda muy grande surge cuando Kazuki pregunta qué es lo que pasaría si Kei recuperara su memoria. Por parte del rubio, él cree que volvería a ser el mejor catcher, convirtiéndose de nuevo en el comandante, aunque eso claramente no convencía a sus compañeros. Haruka decide dejar de perder más tiempo ordenándole a su amigo que vuelva a correr. En el caso de Aoi y Shunpei, ellos creen que si Kaname Kei original volviera, tal vez sería el único capaz de controlar al egocéntrico pitcher que tenían, o bueno, al menos eso pensaban. Taro menciona que ahora mismo no era capaz de imaginar algo así, aunque al momento de decir eso, Aoi y Shunpei se acercan hacia él dándole la razón. Al fin y al cabo, ellos no podían decir eso si no lo intentaban, usando un tono de emoción el cual parece indicarle a Taro qué es lo que tenían pensado hacer con el rubio. Estando de salida, el plan de los protas por hacer que Kei recupere la memoria se pone en marcha, usando métodos un poco duros y otros los cuales en un inicio parece que dan resultados, pero no eran muy agradables para el propio Kei, como llevarlo a un lugar para que escuche un poco de música referente al béisbol. Aunque el único que termina disfrutando de esto resulta ser Shunpei, dándose por vencidos. Los protas creen que ya era hora de irse a casa. Sin embargo, Kazuki los detiene comentándoles que todavía podían utilizar un método más, la hipnosis. En un inicio, esto confunde mucho al grupo, pensando que podía ser un método interesante, a la vez que también ser una estafa. El pelimorado se da cuenta que sus compañeros no aceptarían este método fácilmente, pero él tenía sus razones para pensar que daría resultados si lo intentaban, aunque para ellos seguía siendo una solución algo turbia. El grupo decide llevar a Kei con un oculista. Una vez ahí, este los recibe para posteriormente preparar todo para hipnotizar al rubio. El extraño hombre hace su trabajo, usando un péndulo para hacer que Kei entre en un profundo sueño, cosa la cual en un inicio causa risas en los demás protas, pero sorpresivamente este método resulta funcionar, logrando dejar a Kei atrapado en un profundo sueño, aunque de todas formas el resto no puede parar de reír al notar el rostro del oculista, quien tampoco podía creer que lo haya logrado. Viendo que fue un fiasco probar la idea del hipnotismo, Haruka se lleva a Kei totalmente dormido a su hogar, siendo preguntado por sus compañeros por qué lo había hecho, pues se podía decir que teóricamente él estaba hipnotizado. Además
Además, a él de seguro le gustaría volver a tener a su compañero de vuelta consigo. 5 kilómetros corriendo, 500 bateos, 30 minutos de pesas. Eso es lo mínimo que hago cada mañana. Haruka les comenta a sus amigos esta rutina que solía hacer casi todas las mañanas, aunque últimamente ocurría algo curioso, pues Kei ahora solía acompañarlo a hacer esta rutina sin él estar obligado a seguirla. Este gran cambio respecto al rubio sorprende mucho a los demás. El peleazul añade que esta mañana fue igual. Kei lo había acompañado a hacer su rutina creyendo que esta era la verdadera razón de que ahora estuviera dormido, por el gran cansancio que debió emplear para entrenar. Taro se muestra feliz por lo mucho que ahora Kei se estaba esforzando por mejorar, aunque tanto Aoi como Shunpei siguen sin creer que él estuviera haciendo eso. Haruka menciona que Kei era Kei con o sin recuerdos, así que también estaba feliz de que él haya podido hacer ese cambio por el equipo. Luego de un rato, el rubio despierta de su profundo sueño. Todos comienzan a burlarse de él mientras que Kei intenta recomponerse. Él le pide a sus compañeros que lo acompañaran a su hogar para jugar videojuegos, pero todos ellos ya tenían sus propios problemas que solucionar en sus hogares, en especial Haruka, quien se sentía aterrado por lo que recibiría a su hermano luego de haber tardado tanto. Sin más opciones, Kei se despide de sus compañeros, prometiendo que mañana se volverían a ver como de costumbre en la escuela. Al día siguiente, la madre de Kei lo llama para que baje a comer de inmediato, un poco frustrada al ver que su hijo ya no suele levantarse temprano desde que perdió la memoria. Sin embargo, tras pensar en ello, la mujer es recibida por una enorme sorpresa por parte de Kei, quien baja con una actitud algo diferente a la que está acostumbrada, ayudando a su madre con las cosas del desayuno, teniendo una personalidad muy serena, la cual termina sorprendiendo mucho a la mujer. Más tarde, ya en la escuela, Aoi y Shunpei charlan un poco mientras se dirigen al campo deportivo, notando algo fuera de lo común en este lugar, ya que había alguien quien estaba preparando la cancha. Ambos protas no pueden creer lo que estaban viendo ahora mismo, pero justo cuando Haruka llega, pidiéndole como de costumbre a Kei que atrapara sus lanzamientos, todo se vuelve más claro, pues no solo el rubio se había encargado de preparar el campo, sino que ahora estaba hablando con una gran confianza, la cual deja perplejos a sus compañeros. Todos y cada uno le preguntan a Kei si había ocurrido algo, a lo cual este nuevamente responde de forma directa, diciendo el nombre de todos sus compañeros, además de la posición que llevaban ellos al jugar béisbol y las escuelas en donde estuvieron. Kei dice esto en un tono muy calmado y serio, el cual sigue dejando boquiabiertos a los demás protas, preguntándose qué es lo que había pasado con su Kaname Kei, aunque quien le da la respuesta a esta incógnita resulta ser Haruka, quien le pregunta a su compañero si acaso había recuperado la memoria. Para su sorpresa, el rubio responde afirmativamente, así que justo ahora todos ellos estaban hablando con nada más y nada menos que el comandante Kaname Kei. Este les comenta qué había sucedido, mencionando que tras despertarse, él tardó media hora en darse cuenta de su situación actual, pero él ahora estaba al tanto de lo que ocurría. A él no le importaba si ahora estaba en una escuela pública, pues la prioridad que tenía es jugar al béisbol. Por consiguiente, él decide motivar a sus compañeros para poder comenzar con el entrenamiento, para así llevar el nombre de esta escuela desconocida a lo más alto de Japón. Kei admite que sería duro, pero estaba seguro que con lo que tenían ahora, podrían tener una posibilidad de poder llegar al Koshien si se lo proponían. Luego de escucharlo, Taro no puede evitar emocionarse al ver que Kaname Kei, el original, sabía exactamente quién era en el mundo del béisbol, aunque esto no era del todo importante. El rubio se pone manos a la obra con el equipo, ordenándole en primer lugar a Haruka que dejara de lanzar bolas el día de hoy, pues él nota tensión en sus brazos, así que lo más conveniente para él ahora era ir a correr para mejorar su físico lo antes posible. Haruka no puede creer lo que le estaba pidiendo, pero al ser una orden directa de Kei, decide aceptar e ir a hacer lo que le pide. Nadie podía creerlo. Aquel pitcher egocéntrico que no le hacía caso a nadie, ahora estaba siguiendo órdenes como si nada. Esta era una gran sorpresa para Aoi y Shunpei, quienes al igual que el peleazul, sus compañeros de segundo año y Taro, ahora estaban siendo organizados por Kei para iniciar con el entrenamiento. Todo el mundo queda impresionado por la guía que estaban teniendo por parte de Kei, optando por seguir sus órdenes al pie de la letra sin poner excusa alguna. El entrenamiento da comienzo. Kei va poniendo en regla a sus compañeros mientras ellos hacen todo lo posible por seguir el ritmo para no decepcionarlo. Taro comenta que el ambiente del lugar ahora había cambiado, ya no jugaban tan bruscamente como antes. Ahora, con la guía del comandante, sin duda estaban obteniendo un resultado más adecuado a lo que buscaban en un principio. Por otro lado, la actitud de Kei no solo se ve reflejada en el campo de entrenamiento, pues incluso fuera de este actuaba muy confiado con las demás. Esto demostrándose el momento de que termina rechazando unas chicas las cuales se habían acercado a hablarle luego de verlo entrenar, impresionándose por el cambio que había tenido, viéndolo como alguien muy atractivo. Esto resulta impactar a Aoi y Shunpei, quienes no pueden creer que él haya hecho eso. El pelirrojo cree que después de todo, él aún tenía algo en común con el Kei con quien solían lidiar anteriormente, siendo esto que ninguno de los dos era capaz de entablar una relación con una chica. Tras haber finalizado con su entrenamiento, Kei no se ve muy satisfecho con lo que estaban haciendo ahora, mencionando que debían tener una experiencia en un partido real si
querían progresar. El equipo pone al corriente al rubio del partido que tuvieron con el Tetoku, dando hincapié en el mal resultado que obtuvieron luego de haber sido rebasados por Eiichiro y su equipo. Haruka comenta que él también estaba muy enfadado con ese resultado. Kei se da cuenta que sería imposible pedir una revancha con el Tetoku, pues de seguro Eiichiro debe estar aún muy decepcionado con ellos, optando por analizar otras opciones. Al hacer esto, Taro se sigue mostrando impresionado por el gran conocimiento que tenía su compañero en el béisbol, pero quien estaba mucho más asombrado al verlo resulta ser Kazuki, mencionando que justo ahora ver a Kei era muy similar a los personajes de videojuegos que solía ver con frecuencia, comentando que sería un honor verlo batear en algún centro de bateo. En un inicio, Kei no se muestra convencido de hacerlo, pues estos lugares no eran mucho de su agrado, pero finalmente decide aceptar viendo la emoción de sus compañeros. Una vez ahí, todo el grupo nota que los chicos de tercer año también estaban en el centro, mofándose un poco de ellos luego de ver que Kei intentaría batear en el lugar. Sin embargo, luego de ver cómo Kei consigue dominar el lanzapelotas sin ningún problema y que después consiguiera esquivar una bola lanzada por parte de ellos sin ver, ambos quedan nuevamente impresionados, optando por retirarse luego de haber sido totalmente derrotados. Tras pasar esto, Kei siguió con el entrenamiento del equipo los días siguientes. Sin embargo, en uno de estos, él decide llamar a todos para darles una buena noticia, siendo esto que después de haber ido al partido de práctica en un equipo y negociar con ellos como es debido, había logrado conseguir que puedan jugar un partido de práctica. Ante esta increíble noticia, todos quedan impresionados, aunque Shunpei decide preguntarle al rubio contra quién jugarían en esta ocasión. Él menciona que esta vez sería contra la preparatoria Hikawa, nombre el cual deja un poco sorprendido al pelirrojo. Posteriormente, todo el equipo decide continuar con su entrenamiento habitual, aunque antes de hacerlo, Haruka decide pedirle un favor a su compañero, preguntando si acaso él podía atrapar al menos uno de sus lanzamientos el día de hoy, sin tener de otra. Kei decide aceptar la petición de su amigo, dirigiéndose a su posición de catcher para atrapar la pelota. Haruka se prepara para hacerlo. Una vez listo, el peleazul hace un lanzamiento espectacular como de costumbre, siendo este atrapado por Kei de una forma muy diferente, pues esta vez el sentimiento que tenía era uno muy similar a las veces que jugaban para el Hoya Senior. Esta vez se sentía como si esa prodigiosa batería del pasado hubiera vuelto nuevamente a la vida. Kiyomine Kaname había regresado.